Ok, buenos días. Vamos a resolver un ejercicio sobre cálculos de capacitores. Eh, Fíjense que nos dan unos datos, dicen que el capacitor o el condensador está ubicado en el vacío. Bueno, ya nos están diciendo que la constante dieléctrica 1 es 1. Constante dieléctrica 1, porque está en el vacío. Recuerden que vacío y aire, la constante dieléctrica vale 1. Vamos a seguir, dice, y se conecta y se desconecta. Bueno, es cargado a 120 voltios. Bueno, el voltaje original, voltaje inicial, el voltaje 1 también, ya que perdí el lápiz, el voltaje 1 es igual a 120 voltios. Ok. Dice que se desconecta de la batería al colocar una pieza de vidrio entre sus placas. Bueno, entonces ya tenemos otro dieléctrico, que es la constante del dieléctrico 2. Esa constante no la conocemos, porque fíjense que no me dan el valor, simplemente me dice que es vidrio. Esa constante dieléctrica 2, pues debemos calcularla seguramente. Y dice que la pieza de vidrio, entonces entra en sus placas el voltaje de 20. Bueno, se desconectó, me imagino que luego se reconecta o se mide el voltaje entre las placas, porque si se desconecta, este fue el voltaje que cargó las placas. Al desconectarlo, esa carga queda allí. Pero entonces de alguna forma se mide el voltaje luego de colocar la pieza de vidrio. Y ese voltaje me dice que es de 20 voltios. El voltaje 2 es igual a 20 voltios. Listo. Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos? Dice calcular la constante dieléctrica colocando entre sus placas. O sea, esa constante dieléctrica es la constante 2. Ok, vamos a las fórmulas que tenemos. Capacitancia es igual a la carga almacenada entre las placas, sobre voltaje, sobre diferencia de potencial. Pero además también es igual a la constante del dieléctrico por epsilon 0, la constante de permitividad, por superficie sobre la distancia entre las placas. Ok, tenemos que ver cuáles de esas variables cambian y cuáles no. ¿La carga cambia? No, nos da indicio que la carga cambia, o sea que la carga es constante. Ok. ¿Voltaje cambia? Sí cambia, nos lo está diciendo el ejercicio. El voltaje cambia. Un elemento que cambia. ¿La constante del dieléctrico cambia? Por supuesto que cambia. Entonces la constante del dieléctrico también cambia. Eso es un elemento que tenemos que ver ahí porque cambia. Bueno, la constante de permitividad no cambia, es constante definitivamente. Tampoco cambia la superficie, no hay nada que nos indique que la superficie cambie, ni tampoco la distancia entre las placas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 elementos que no cambian y 2 que sí cambian. Bueno, entonces voy a presentar esta nueva fórmula con los elementos que cambian de un lado y los que no cambian del otro. Vamos a escribirla. Entonces, Q por D, que está dividiendo aquí, pasa multiplicando sobre E sub 0S ¿verdad? Va a ser igual, fíjense, entonces esta que está multiplicando pasa a dividir, o sea, todo esto que estaba aquí lo pasé multiplicando, esta que está dividiendo pasa multiplicando, eso es igual a K sub E por el voltaje. Yo quiero parar aquí porque no me da tiempo de seguir armando el ejercicio, pero por lo menos para que quede una buena idea de que esto llegamos hasta aquí y tenemos que seguir haciendo algo.